Buenos días, mi nombre es Jesús Ángel, soy seminarista del curso introductorio aquí en el Seminario Mayor de los Misioneros de Guadalupe. El día de hoy les voy a platicar de un libro que, junto con los primeros 5 de la Biblia, son conocidos como el Pentateuco, pero este especial es el Éxodo. El Éxodo abarca la historia desde la muerte de José hasta la liberación de los judíos de Egipto. Pero la pieza fundamental es que habla sobre la Pascua. La Pascua, como todos nosotros conocemos, es la liberación del pueblo de Israel a la esclavitud de Egipto. Pero en Éxodo 12, Dios ordena a los israelitas sacrificar un cordero sin defecto y marcar sus puertas con su sangre para que el ángel de la muerte pase de largo. Es lo que significa Pascua. Pascua significa pasar de largo. Este evento es el que marca el inicio de la libertad del pueblo hebreo y la huida hacia la tierra prometida. La Pascua se celebra anualmente en el pueblo judío y también en el pueblo cristiano como un recordatorio de la salvación y la liberación. En el contexto histórico, lo primero que hay que entender es que el Éxodo, según la Biblia, el pueblo hebreo vivía en Egipto. Esto sucede después de que José, hijo de Jacob, fue vendido como un esclavo por sus hermanos y por una serie de eventos que lo convirtió en un alto funcionario en Egipto. Al principio los hebreos eran bienvenidos, pero con el paso del tiempo y debido a su creciente número, los egipcios empezaron a verlos como una amenaza. Así el faraón decidió hacerlos esclavos y los obligó a realizar trabajos forzados para ellos. En este mismo contexto aparece Moisés, quien es el protagonista principal de esta historia. Moisés nació en una época en la que el faraón había ordenado matar a todos los niños hebreos varones para controlar así el crecimiento de la población hebrea. La madre de Moisés lo salvó colocándolo en una cesta del río Nilo, donde fue encontrado y adoptado por la hija del faraón. Y así creció Moisés, quien era consciente que él tenía un origen hebreo. Más adelante, Moisés huye a Egipto, tras matar a un capataz que estaba golpeando a un esclavo hebreo, y así él se establece en el desierto, donde forma una nueva vida como un pastor de ovejas. Un día, mientras pastoreaba, Moisés también tiene una experiencia mística. Ve una zarza ardiendo que, aunque está en llamas, no se consume, sino que es su encuentro con Dios, y Dios le manifiesta una misión que es regresar a todo el pueblo hebreo o judío a Egipto, y así liberarlo de la esclavitud. Dios manda a Moisés para que éste le dé una serie de avisos al faraón, en la cual Dios le tenía preparada las 10 plagas, y así con su hermano Aarón piden al faraón liberar al pueblo hebreo. Sin embargo, el faraón se niega una y otra vez, y así desencadena una serie de eventos conocidos como las 10 plagas, como habíamos hecho mención. Estas plagas son los desastres que afectan a la población egipcia y representan así el poder de Dios frente a la obstinación del faraón. Algunas de estas plagas concluyen en sangre, otras convertir el agua del río Nilo en sangre, la invasión de ranas y langostas. Pero la última plaga es la más fuerte, ya que es la muerte de los primogénitos durante la festividad de la Pascua, que es una celebración que, como habíamos mencionado, los judíos tienen, y que se conmemora hasta hoy en día al recordar cómo Dios pasó por alto. En la salida de Egipto, el faraón finalmente permite que los hebreos se vayan, y así Moisés guía al pueblo fuera de Egipto. Sin embargo, el faraón cambia de opinión y envía su ejército para perseguirlos. Aquí ocurre uno de los eventos más emblemáticos de esta historia, y es cuando Moisés, con ayuda de Dios, abre así el Mar Rojo, permitiendo que los hebreos lo crucen y posteriormente cierra el mar. En esta travesía, Dios guía a su pueblo, el cual era el pueblo hebreo, durante 40 años a divagar en el desierto. Él, en este mismo desierto, los provee de maná y de codornices, que era el alimento que ellos mismos aprovechaban. Y así también les dio las tablas de los 10 mandamientos, o también las tablas de la ley. Pero en ese mismo momento Moisés se enfurece, ya que veía a su pueblo que se estaba sumergiendo a la idolatría, a una idolatría hacia un Dios falso que ellos mismos hicieron. Moisés rompe estas tablas y manda a derrocar todos estos ídolos, a lo cual posteriormente los vuelve a recibir. El significado del Éxodo no solamente es un evento histórico o legendario, sino que también tiene un significado profundo en la identidad del pueblo judío. Representa así la liberación de la fe y la lealtad de nuestro Dios. El Éxodo es un símbolo de esperanza para aquellos que buscan justicia y libertad, y marca así el comienzo de la formación de la identidad y una nación basada en los principios y las leyes dadas por Dios. En nosotros como cristianos también el Éxodo tiene una relevancia sumamente importante, ya que nosotros vemos que es una prefiguración de la liberación que Jesús nos ha ofrecido más adelante, liberándonos así del pecado y de la muerte.
Y como conclusión, el Éxodo es un hecho mucho más que una migración. Es una historia que es de lucha y de libertad y obediencia hacia Dios, y así la creación de una nueva identidad. Este relato nos continúa teniendo un impacto profundo en la cultura y en nuestra religión y en nuestra sociedad, ya que nos inspira de valores de justicia en fe cristiana y así convirtiéndonos en un pilar fundamental para millones de personas alrededor del mundo. Yo en lo personal les invito a leer este libro. Este libro para mí fue de suma importancia, ya que como Dios no permite que su pueblo sea sumergido en la esclavitud o sumergido en los males que en esa época estaban cometiendo hacia ellos, también a nosotros nos quiere liberar, nos quiere sobre todo pues darnos una fortaleza, una liberación de cuerpo y espíritu del pecado, ya que nos quiere apartar de esto mismo, ya que nosotros como los israelitas podemos ser esclavos de los vicios, de los pecados, de las malas actitudes, de las malas conductas, pero siempre Dios va a estar ahí para liberarnos, para recibirnos con los brazos abiertos y sobre todo para estar con Él. Yo los invito a leer este libro que pertenece al Pentateuco, está en la Biblia, y según la tradición cuenta que fue escrito por Moisés, pero es el segundo libro después del Génesis. Espero y lo lean, ya que pues para esta misma historia es de suma importancia.